El informativo de Laboratorio Soluna. Mensajes, consejos y entretenimiento de la mano de la ciencia moderna y el saber popular. El informativo de Laboratorio Soluna. Dirige el doctor Jorge Holguín. A las 9 de la noche, 3 minutos, damos inicio al informativo del Laboratorio Soluna, aquí en La Voz de la Raza, 1200 de la M, informativo de la salud integrativa. Participan muchos profesionales de la salud y exponen temas variados de diferentes disciplinas. Mi nombre es Jorge Holguín Marín, yo soy el director del Laboratorio Soluna y también de este magazine de salud. Hoy, viernes 15 de enero del año 2021, pues tenemos la primera parte del programa, la primera hora, la participación de dos médicos de la Universidad de Antioquia, el doctor Edier Velázquez y el doctor Juan Miguel Ruiz. Ellos están atendiendo en el Parque de Bello, en el edificio San Ignacio, consultorio 307, es fácil de llegar. Las personas que quieran conocer un poquito más sobre el servicio que ellos prestan, pues hay un número celular que es el 319-588-0145. Mi nombre es Jorge Holguín Marín, yo soy entonces el coordinador, igual que coordina la operación del labio en el máster don Cristóbal Naranjo. Estaremos hasta las 12 de la noche. En este mismo momento ustedes pueden escuchar el programa en la emisora virtual del Laboratorio Soluna, solunaradio.com, www.solunaradio.com, igual que mañana, sábado, domingo y lunes, se escuchará la repetición de este programa de 9 a 12 de la noche, repetirá de 3 a 6 de la tarde. En la segunda parte del programa pues abriremos las líneas para interactuar con los radioescuchas, escuchar inquietudes y escuchar experiencias que nos quieran contar. Muy bien, ya habíamos anunciado que iban a estar los doctores el doctor Juan Miguel Ruiz. Nos traen un tema muy interesante, muy cotidiano, muy conocido por muchas personas, pero siempre es bueno profundizar mucho sobre este tema. Y hace un sincronismo especial con Laboratorio Soluna, porque nosotros trabajamos básicamente con nutrientes, y aquí el nutriente relacionado es un mineral que se llama el hierro. Aunque hay otros tipos de anemia, pues que también no son tan dependientes del hierro, sino de otras componentes, otras vitaminas, pero igualmente nosotros también trabajamos con estos nutrientes. Hasta ahora en la noche saludamos al doctor Edier. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Holguín. ¿Qué más? Aquí. Muy bien, aquí desde la virtualidad del toque de queda. Ah, sí. Pero nuestro compromiso con la audiencia no puede fallar. Y aquí, como usted lo dijo, vamos a hablar de un mineral muy importante, el hierro, que vamos a tocar la anemia, y como bien lo dijo, hay otras vitaminas, otras causas de anemia que también vamos a tocar. Claro, y siempre es bueno tener una información cada día más completa porque afecta a un porcentaje importante de la población. Hasta ahora también tenemos desde aquí, desde la cabina de La Voz de la Raza,
Conectamos también con el doctor Juan Miguel. Buenas noches. Doctor oyentes, muy buenas noches. Contento de estar de nuevo con ustedes después de este receso y aquí con el compromiso semanal con nuestros oyentes, a quienes no vamos a dar. Ahorita yo estaba dando el teléfono, está bien, ¿cierto? Es que como desde el año pasado no hablábamos. Recordémoslo, es el 319 588 0145. Ah, no, sí, ya sí lo dije bien, entonces quería cerciorarme. Muy bien, ¿qué tan frecuente puede ser la anemia? Y sería bueno hablar un poquito de la anemia y qué tipos de anemia hay. Pues mire, la anemia es muy común. Se dice que puede haber afectado en alguna etapa de su vida hasta 1/3 de la población mundial. Y mire esta estadística interesante. En el 2013, la anemia, solamente la secundaria deficiencia de hierro, causó alrededor de 200.000 muertes en el mundo. Tremendo. Entonces, ¿qué tan común es esta patología? Es una de las metas de la Organización Mundial de la Salud para el año 2025, erradicar esta enfermedad. Entonces, más o menos esas son las cifras que denotan lo importante del tema de hoy. Muy bien, doctor Redier, ¿cuáles son los tipos de anemia? Bueno, en este momento pues estamos restableciendo la conexión. ¿Aló? Importante saber entonces que de no tratarse los diferentes tipos de anemia puede llegar a un debilitamiento y comprometer ciertos órganos del cuerpo. ¿Me escucha, doctor Juan Miguel? Sí, escucho. Sí, los tipos de anemia, lo más importante. Bueno, quisiera antes de que habláramos de los tipos de anemia, explicar más o menos qué es la sangre y qué componentes tiene. Sí, un repaso. Bueno, la sangre, qué contiene y cuáles son las funciones. Exactamente, para luego explicar por qué la anemia afecta tanto. Entonces la sangre pues es ese vehículo líquido que circula por las arterias, por las venas y por los capilares, que son pues estas arterias pequeñitas que salen de los órganos, y que tiene como función lo que nombramos en muchos programas, que es la homeostasis, que es la regulación del cuerpo, es decir, transportar los nutrientes que deben ser transportados y excretar o sacar esas toxinas que deben ser sacadas de los órganos. Entonces, la sangre tiene como funciones transportar nutrientes, los electrolitos, por ejemplo, el potasio, el sodio, el calcio, transporte de hormonas como la hormona tiroidea, como la insulina, por poner un ejemplo, el transporte de vitaminas, el transporte de anticuerpos, el transporte de glucosa, de colesterol, de oxígeno, por supuesto, y de calor, para expulsar entonces lo que llamábamos las toxinas y el dióxido de carbono. Entonces, la sangre tiene un componente que es el componente forme, es decir, el componente celular, que tiene a su vez entonces glóbulos rojos, que son esos glóbulos, que son esas células cóncavas, como en forma de plato, pues, que transportan la hemoglobina. Y la hemoglobina es esa proteína que nos va a fijar el oxígeno para transportarlo a los tejidos. Y también, además de glóbulos rojos, tenemos glóbulos blancos, que son los que están más involucrados en esa parte de la defensa del cuerpo, la inmunidad, y también las plaquetas. Entonces, estas células, o las plaquetas, quiero decir que son las que están involucradas en la coagulación. Entonces, esta es la parte celular de la sangre. Estas células se forman en la médula ósea, que es como lo que llamamos popularmente el tuétano de los huesos, o sea, la parte interna del hueso, pero también está regulado por el hígado y el riñón y los nódulos linfáticos, la producción de estas células que hay en la sangre.
Entonces la parte de la sangre que ya no tiene estas células es lo que llamamos plasma. ¿Qué queda entonces en el plasma sanguíneo? Todos los otros componentes que habíamos mencionado, los electrolitos, las hormonas, etcétera. Y el suero es lo que corresponde a cuando el plasma ya no tiene ciertos factores de coagulación. Esto es muy importante definirlo porque cuando se hace una transfusión a cierta gente requerirá solamente plasma sin glóbulos rojos y glóbulos blancos para ayudar a coagular. Y a otra gente habrá que transfundirle la sangre completa con glóbulos rojos y glóbulos blancos porque tal vez tenga afectadas estas líneas celulares. Doctor Edier, Sí. doctor Edier, ¿cuántos litros de sangre es normal en una persona adulta? En una persona, ¿cuántos litros de sangre tiene? 4 litros y medio aproximadamente el volumen sanguíneo de una persona. ¿Se me está escuchando bien o no? Sí, sí. Que hay de cierto que donar sangre no tiene ningún problema de salud para el donador. No tiene ningún problema, absolutamente. Y de hecho a la persona se le toma la cantidad de sangre que no tenga ningún problema en su hemodinamia, que no se le afecte la presión, que no se le afecte la perfusión sanguínea, que no tenga ningún problema de anemia. Entonces le retira una cantidad menor a 1 litro, de modo que con una pérdida de la persona no va a tener ningún inconveniente. En esa parte quiero intervenir porque el donante debe tener un cierto peso y debe hacer unos exámenes previos, claro, para que no sea infeccioso, ¿cierto? Claro, de la presión, de sífilis, de citomegalovirus, de VIH, muchas enfermedades, pero en sí el donar sangre no hay ningún problema. Claro, ahora sí el tema, la anemia. Bueno, ¿quién me quiere comentar y a los oyentes qué es la anemia y esto por qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la anemia es un tema que, como muchos de los que hemos tocado, se encuentran en boca de todo el mundo. Y muchos van a la consulta y dicen, tengo anemia, creo que tengo anemia. Y es un tema muy complejo de la medicina porque precisamente da muchos síntomas parecidos a cualquier otra enfermedad. Da síntomas muy similares a una enfermedad tiroidea o una enfermedad por diabetes, por una dislipidemia, por ciertos tipos de cáncer. Entonces da muchos síntomas similares y todas las personas dicen tengo anemia. Y a veces sí aciertan, otras veces no. ¿Qué es la anemia? La anemia es la disminución de la masa eritrocitaria, como ahorita el doctor Juan Miguel lo mencionó. La masa en la sangre está compuesta por células y en este caso la anemia está definida por la disminución de los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno. Y hay aproximadamente 4.500.000 glóbulos rojos por mililitro de sangre. ¿Por mililitro? Por mililitro. Es algo impresionante. Entonces, cuando esto empieza a disminuir, empieza por el rango de bajar 3 millones, 2 millones, entonces ya la anemia. Además, la anemia también se puede definir por una disminución de la concentración de hemoglobina dentro del glóbulo rojo, porque el glóbulo rojo, digamos que es una bombita y está lleno de líquido. Ese líquido contiene hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. Entonces, la función de los glóbulos rojos es transportar el oxígeno a través del organismo. Cuando se da la anemia, se afecta entonces el transporte del oxígeno en este caso. Cuando hablamos de anemia, para definirlo a una persona, miramos la hemoglobina que esté, según la Organización Mundial de la Salud, que esté en hombres por debajo de 13 y en mujeres por debajo de 12. Las anemias la más común es la anemia ferropénica, como usted ya lo mencionó ahorita, tendríamos hablar del más importante, que era el hierro. Y sí, es el tipo de anemia más común. Pero antes de entrar en los tipos de anemia, es bueno como aclarar algunos términos que la gente escucha cuando van a su cita médica. Entonces les dicen que la anemia es microcítica, macrocítica, normocrómica, regenerativa. Algunos habrán escuchado, otros no se habrán percatado de eso, a otros el médico no le habrá dicho. Pero yo sé que muchos pacientes ya han mencionado. Entonces las anemias se clasifican, ¿no? Pacientes
también se puede clasificar si es regenerativa o regenerativa, o sea, si el organismo está intentando reponer la disminución de la masa de glóbulos rojos, o si por el contrario el organismo no está alcanzando a compensar eso. Otro tipo de anemia también las normocrómicas o hipocrómicas, que son las más comunes porque hacen parte de más que todo la anemia ferropénica, que es cuando hay muy poco cantidad de hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Entonces básicamente son como los términos que se utilizan para clasificar las anemias principalmente. Cuando hablamos de la anemia ferropénica, ya dije que era la más común y principalmente es más común en mujeres y hasta en un 20% de las mujeres ocurre. ¿Por qué? Porque la mujer tiene pérdida sanguínea por la menstruación, por la lactancia, por el embarazo que aumenta con las necesidades de hierro. Y hasta un 50% de las mujeres en embarazo pueden presentar anemia. Entonces por eso se ve muy frecuentemente la mujer en embarazo que hay que suplementar con sulfato ferroso y ácido fólico, por lo demás pues principalmente sulfato ferroso, porque el 70% de las maternas pueden tener una anemia ferropénica. Cuando hablamos del hierro, de este mineral, de este metal, encontramos que el cuerpo humano tiene alrededor de 4 o 5 gramos de hierro. Bastante. En todo el organismo, basta que una cantidad altica, digamos que si lo comparamos con unos clavos serían unos 2-3 clavos más o menos, como para tener una idea de qué cantidad de hierro hay en el organismo. El hierro se pierde a una velocidad de 1 miligramo por día en la descamación del epitelio intestinal, que también genera pérdida de hierro, en la menstruación, en la lactancia, durante el crecimiento, durante el embarazo. Como dije ahorita, durante el crecimiento, durante la lactancia y durante el embarazo, las necesidades de hierro aumentan porque hay mayor necesidad y también a veces aumenta la eliminación de hierro. La ingesta diaria de hierro debe estar entre 10-30 miligramos porque el organismo no tiene muy buena eficiencia al absorber hierro. Entonces hay que consumirse 10-30 miligramos para absorber de 1 a 3 miligramos de hierro para reponer las pérdidas que mencioné, que es 1 miligramo por día aproximadamente. Entonces si se repone lo que se pierde, pues no va a haber déficit de hierro y no va a haber la ferropenia, que en este caso causaría la anemia. Cuando el hierro ingresa al organismo, se absorbe en el intestino y es ayudado en la absorción por el ácido clorhídrico del estómago. La vitamina C ayuda también mucho a su absorción. Jugos cítricos en general ayudan mucho a la absorción del hierro. Este hierro pasa a la sangre, se transporta a través de la transferrina y se deposita en unas células que ahorita también mencionó el doctor Juan Miguel, que hacían parte de las células de defensa, pero estas células están dentro de la médula ósea, o sea, esa parte de adentro del hueso, que es la parte negrita cuando de pronto una persona se comió un pollo y parte del hueso y esa parte negra, esa es la médula ósea. Ahí se almacena el hierro que se absorbió de la alimentación. Entonces se guarda en forma de ferritina y de hemosiderina, y también se guarda en el hígado en las mismas dos formas. Entonces el hígado y la médula ósea son como un banco de hierro en donde cuando se necesita y ahí lo toma el organismo. De modo que cuando se van a formar los glóbulos rojos, que se pueden formar tanto en médula ósea como en el vaso, como en el hígado, pero principalmente en la médula ósea, toma estas reservas de hierro y se forma para formar la hemoglobina, que es la que está dentro de las células rojas. ¿Y qué es la hemoglobina? La hemoglobina son unas moléculas que se llaman globina. Esas 4 se juntan y en el centro llevan la estructura del hierro que ayudan pues como a darle la estabilidad a estas 4 cadenas de hemoglobina, formando la hemoglobina, que es la que va a transportar el oxígeno. Entonces cuando ya entendemos esta parte, entendemos que si no hay hierro no se forma la hemoglobina, se forman unos glóbulos rojos bajos en hemoglobina, normalmente se forman unos glóbulos rojos con baja hemoglobina, o sea, hipocrómicos, y
pequeños, o sea, microcíticos. Entonces, en una anemia ferropénica, uno diría que es una anemia microcítica hipocrómica normalmente, aunque en enfermedades crónicas también da una anemia similar, pero ahorita hablamos de ella más adelante. Entonces, la anemia ferropénica sería esta, una de las importantes. ¿Cómo se manifiesta la anemia? Bueno, la anemia entonces, manifiesta... sí. Sí, esa la tomaré yo. Entonces, como explicaba el doctor Edier, la anemia se manifiesta de la siguiente manera. Como los órganos no están obteniendo el oxígeno que ameritan, debido a que por alguna razón el glóbulo rojo está funcionando mal, entonces el paciente va a estar cansado, lo que nosotros los médicos llamamos astenia, van a estar somnolientos, van a estar bajos de ánimo, y el corazón va a intentar hacer una homeostasis, o sea, una regulación. En un intento desesperado por llevar oxígeno a los tejidos donde corresponde, va a intentar andar más rápido. Entonces el paciente va a sentir taquicardias, va a sentir palpitaciones. Esta misma pérdida de oxígeno va a darle al paciente una sensación de ahogo o asfixia, como lo llaman comúnmente. Puede haber dolor de corazón por esa regulación que está intentando hacer el corazón. Puede haber dolor en las piernas al caminar porque no está llegando suficiente oxígeno a los tejidos, a los menos importantes, que son los distales, o sea, los que están alejados del centro. El paciente va a estar irritable, va a tener dolor de cabeza. Pero quiero advertir que estos son los síntomas que se dan cuando la anemia ya está establecida de una forma crónica. Porque si la anemia se establece de una forma pues abrupta, cuando hay una pérdida de sangre voluminosa, ya sea por alguna hemorragia intestinal o alguna hemorragia uterina, y que sea significativa, es decir, de alrededor de 2 litros que vendría a representar aproximadamente el 40% del total de la volemia, o sea, del total de la sangre, entonces ahí ya sería una situación urgente, grave. El paciente puede tener una pérdida repentina de la presión arterial, sudoración, y esto puede incluso sobrevenir en la muerte, porque órganos claves van a estar desoxigenados. Esos son algunos de los síntomas que podemos tocar. Claro. Bueno, también sería bueno visualizar, o sea, cuando por ejemplo alguien va y resulta pues el diagnóstico o se sospecha que tiene anemia, en fin, o consulta por esos síntomas, ustedes de pronto creen que es una anemia, ¿qué se le revisa al paciente en una cita, en un caso de estos? Bueno, en este caso el paciente uno debe hacer un interrogatorio muy profundo. ¿Por qué? Porque como ya dije inicialmente, la anemia es un tema muy complejo, muy complicado de la medicina. Y entonces resulta que el paciente va a la cita y dice, bueno, me han dado sulfato ferroso, fumarato ferroso, le han dado pues ya todos los hierros disponibles y la persona no mejora la anemia. Entonces sí, la causa más común de la anemia es la ferropenia, la falta de hierro. Pero no siempre es esto. Entonces la persona va donde uno y dice, no mejoro. ¿Por qué no mejora? Porque resulta que es que tiene otra anemia muy diferente, una anemia de enfermedad crónica. ¿Cuál es la anemia de la enfermedad crónica? Cuando hay una enfermedad crónica, el organismo está inflamado constantemente. El aumento de esta inflamación hace que el organismo no sea capaz de utilizar el hierro. Hierro que ahorita mencioné, que dice que se encontraba guardado en un banco, que es la médula ósea, que es el hígado, que es el vaso y que está guardado en forma de hemosiderina y de ferritina, que son algunos de los exámenes que las personas dirán, a mí me hicieron ese examen, es para mirar las reservas de hierro. Entonces hay que mirar que no son una enfermedad, una anemia por enfermedad crónica. Otro tipo de anemia también que puede dar y que la persona se toma su hierro, su sulfato ferroso, no mejora, una anemia megaloblástica, que ya no es por hierro, sino como usted también dijo inicialmente, es por déficit de otros compuestos ya, otros cofactores, que son la vitamina B12 y el ácido fólico. Esto causa que el glóbulo rojo, estas dos vitaminas hacen que son necesarias para que las células formen el ADN.
Al no formarse el ADN dentro del glóbulo rojo, la célula sigue creciendo, esperando a que de pronto algún día se forme el ADN. Pero no se forma el ADN, entonces la célula sigue creciendo, y queda como una bomba llena de agua, grande, de unas paredes débiles, que al final se hace el organismo, dice, no se formó el glóbulo rojo porque no hay el ADN, se degrada, se rompe en el hígado, en el vaso, en la misma médula ósea. Entonces, como ya vemos que la anemia no siempre requiere sulfato ferroso, hay que mirar muy bien eso, que no sea por déficit de vitamina D12, de ácido fólico, que sea por una enfermedad renal crónica, por ejemplo, que es una de las causas de anemia, por diálisis, por ejemplo, que es otra de las causas de anemia megaloblástica. Entonces, uno se fija en el paciente, llega a la consulta, le hace uno el interrogatorio para sospechar cualquiera de estas anemias. No es un tema fácil, no es un tema que en una cita se resuelva la paciente, es un tema largo, se van varias citas, pero el paciente se la va encontrando su causa. ¿Qué empieza uno a revisar? La palidez en la persona, le dice a uno que tiene astenia, dinamia, o sea, pues en términos coloquiales, la debilidad que la persona siente. Si hay palpitaciones, la persona siente palpitaciones. ¿Por qué siente palpitaciones? Porque al disminuir el volumen de los glóbulos rojos que están mandando el oxígeno hacia las células, pues entonces el corazón, ¿qué tiene que hacer? Mandar mayor cantidad de sangre hacia las células, así de pronto entregan la cantidad de oxígeno suficiente. De ahí vienen como esas palpitaciones, soplos cardíacos, caída del cabello, hay dolor en los huesos también. Muchas veces el dolor en un hueso no es una artrosis ni es una artritis, sino que una anemia, que la persona dice, yo llevo anemia hace mucho tiempo, tengo la hemoglobina en 6, en 8, no me subo, y me duelen los huesos, principalmente los huesos de la pelvis, o sea, en la cadera, los huesos del cráneo. Entonces van a sentir con todo dolor de cabeza, pero es por el dolor de los huesos, porque como los huesos tienen que producir los glóbulos rojos, empieza a acelerar la producción de eso, generando dolor dentro del hueso, generando también crecimiento del hígado, porque como dije ahorita, el hígado también es un órgano secundario de eritropoyesis, o sea, de formación de los glóbulos rojos. Doctor Javier, ¿cuál es la razón por la cual se observan los ojos, la conjuntiva, en fin? Por lo mismo, la palidez que genera. Cuando la persona está pálida, cuando tiene anemia, pues en la piel se nota, pero a veces tiene que estar muy avanzada, podemos encontrar una anemia en la piel. Cuando uno va y mira las mucosas, las conjuntivas, las se palidecen más rápido. Entonces uno va y mira una conjuntiva, o sea, la parte rojita del ojo, cuando el paciente va donde el médico y le baja el ojo un poquitico, está mirando que tenga un color rosado, que es el que uno espera. Entonces se revisa mucho eso también. Revisa uno también que las uñas tengan un color rosadito, porque cuando hay una anemia, pues la parte de las uñas, digamos la madre, se empieza a ver blanca, amarillenta. Entonces la persona se ve amarillosa también, a esa amarillosa porque el color de la piel, hay personas que tienen un color amarilloso, entonces hay piel amarilla incluso, pues de hecho. Y con la anemia, si la persona es de piel amarilla, se va a ver más amarilla, pero resulta que hay anemia hemolítica. El mismo organismo se ataca y empieza a destruir los glóbulos rojos. Y al destruirlos, esta hemoglobina se libera, va al hígado, genera bilirrubina, entonces las bilirrubinas generan ese color amarillento de la piel. Para no ver una persona amarilla por una anemia, porque tiene una anemia hemolítica, entonces ya importante. Entonces, normalmente uno encuentra pues como la palidez. También encuentra uno personas con demencia y con anemia, y la anemia no le mejora con el sulfato ferroso. ¿Qué ocurre? Que el déficit de vitamina B12 o la cianocobalamina es necesaria para el desarrollo del sistema nervioso. En las extremidades de los nervios, la formación de la mielina. La mielina es hace parte de los nervios, de los cableados de conducción nerviosa de nosotros para el movimiento, la sensibilidad. Entonces muchas personas con anemia dicen, se me encalambran los pies, siento entumecimiento, siento hormigueo. Es por el déficit de vitamina B12. Y el déficit de vitamina B12 acompañado con una anemia, un déficit severo, puede una anemia y puede dar un déficit neurológico
mental en la persona. Entonces llega una persona desorientada, empiezan a decir que están ya como hablando incoherencias, principalmente en personas de edad adulta. Entonces por eso es que una persona de avanzada edad, cuando empieza con una demencia o incluso de cualquier edad, dentro del protocolo de exámenes, que ahorita lo vamos a mencionar también, se manda la vitamina B2. Entonces la anemia, puede uno decir, bueno, hay una demencia, tiene anemia, no, pues vamos a decir que consigue un déficit de vitamina B2. ¿Cuál sería la diferencia entre la debilidad, el cansancio ocasionado por la anemia y el del hipotiroidismo? Bueno, son difíciles de diferenciar, la verdad, porque sí, hay que hacer una serie de preguntas, porque puede ser que el paciente lo que tenga es somnolencia, hay pacientes que lo que puedan tener es falta de ganas, lo que se llama abulia. Entonces puede ser algo más psiquiátrico. Si bien es difícil de diferenciarlo, hay que hacer un interrogatorio amplio y exámenes para diferenciar ahí. No, y a veces resulta que la tiroides, la enfermedad tiroidea, sea hipo o hipertiroidismo, puede causar anemia. Y el hipertiroidismo puede causar anemia por déficit de ácido fólico, entonces da una anemia. Entonces está dando la debilidad por la anemia y le da la debilidad a la persona por el hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo puede dar también debilidad. Y el hipotiroidismo también puede dar una anemia. Entonces, como dije también en un principio, la anemia es un tema complicado porque resulta que los síntomas son muy similares a muchas otras enfermedades del ser humano. Entonces, por eso sí se requieren varias citas y por eso muchas personas que nos están escuchando se darán cuenta que llevan una anemia de muchos años y que no se la han podido tratar, no ha podido mejorar como espera, porque es complicada la anemia. La debilidad que ocasiona el COVID-19, ¿cuál es lo diferencial? La debilidad del COVID-19, no, cuando es por COVID, la persona pues normalmente tiene que tener síntomas gripales, diarrea. No, pero en cuanto a cansancio, la debilidad. No, es que el cansancio de la enfermedad por el COVID es por la misma fiebre, la misma disnea, o sea, la dificultad para respirar, falta de oxígeno, claro, puede ser muy similar, sino que uno ya se da cuenta y uno dice, no, usted empezó con los síntomas hace 2-3 días y ha tenido fiebre, ha tenido síntomas gripales. Para que una anemia de esos síntomas en 2-3 días tiene que ser que tenga un sangrado masivo gástrico, por ejemplo, una hemorragia gástrica, una menstruación excesiva o una anemia hemolítica aguda que acabó con los glóbulos rojos en un momentito. Pero una anemia no da una debilidad aguda, no, se demora con el tiempo que va apareciendo. El COVID es ya, rapidito, en 2-3 días. Claro. ¿Qué exámenes se deben realizar los pacientes a los cuales se les sospecha que pueden tener anemia y que es bueno pues consolidar esto? Bueno, entonces el examen principal que se manda es el hemograma, el común hemograma que a todo el mundo le han mandado alguna vez en la vida y que pues se mira por encima del hombro porque parece un examen muy sencillo. Sin embargo, en este examen se mira una gran cantidad de cosas. Se mira, por ejemplo, los valores de hemoglobina y hematocrito. Y aquí quería hacer un pequeño inciso respecto a lo que decía el doctor Edier, porque si bien se toleran unos valores de 13 de hemoglobina y de 12 de 13 de hemoglobina para hombres y de 12 para mujeres, se tolera un poco menos en mujeres embarazadas y en niños. Se tolera, por ejemplo, 12 en mujeres jóvenes y 11 en embarazadas, porque el embarazo pues hace más propensa a la mujer a la anemia, entonces se tolera un valor más bajo. También en ese hemograma vemos cómo están los glóbulos blancos, cómo están las plaquetas, porque también esto nos dará pistas sobre el origen de la anemia. También tenemos que ver en el hemograma cuál es el tamaño de los glóbulos rojos. Como bien lo decía el doctor Heredia ahorita, en casos de deficiencia de hierro esos glóbulos son pequeñitos y en casos, por ejemplo, de deficiencia de la vitamina B12 son grandes, por poner un pequeño ejemplo. Pero también hay que descartar otras enfermedades que tienen que ver con el tamaño y con la concentración de hemoglobina dentro
cada glóbulo rojo, que eso también me lo da el hemograma. Bueno, pasando a otro examen, también cuando ya está establecido en el hemograma que hay anemia, uno quiere saber si esa médula ósea está respondiendo o no. Entonces mandamos un examen que se llama reticulocitos. Porque ¿qué son los reticulocitos? Son como los indicadores de que esta médula ósea está funcionando, son como glóbulos rojos inmaduros que tira la médula ósea en respuesta a la anemia. Si ese índice es bajo, que se hace una corrección matemática, el médico la sabe hacer, entonces nosotros pensamos que la médula ósea no responde y que tal vez haya un problema en la médula ósea. Ejemplo, una leucemia, por poner un ejemplo de muchos. También tenemos que ver cómo es la morfología de esos glóbulos rojos y hacemos un examen que se llama el extendido de sangre periférica. ¿Qué vemos ahí? Que los glóbulos rojos no estén destruidos, como por ejemplo en una anemia hemolítica, como lo describió el doctor Edier, o que no tengan unas formas especiales que llevan a unas anemias más raras que no son objeto de nuestra conversación hoy. Entonces también mediríamos el nivel de ferritina, que es el nivel de hierro almacenado. Aquí tengo que hacer un pequeño inciso también. Hay personas que sienten estos síntomas de debilidad extrema y no tienen anemia, ni tienen hipotiroidismo, ni enfermedad crónica, ni nada de eso. Lo único que tienen es el hierro bajo. Un nivel de ferritina de menos de 30 me obligaría a dar una reposición de hierro oral, aunque el paciente no tenga anemia, ¿cierto? Eso tiene que quedar claro. También mediríamos niveles, por ejemplo, de ácido fólico y vitamina B12, porque como lo explicaba el doctor Edier, son factores precursores también de la formación de la hemoglobina en el glóbulo rojo. De manera que, aunque el paciente no tenga déficit de hierro, puede que haya que suministrarle fólico y B12. ¿Cómo evaluarían la absorción de hierro? Bueno, no, lo que pasa es que en el hierro la ferritina es la forma almacenada. A veces la ferritina, la ferritina es la forma más ideal de medir cómo está el hierro. También se puede medir cuando ya hay un déficit de hierro establecido, cómo está la transferrina, que es el transportador de hierro, y cómo está el hierro total en sangre. Pero esto se mediría ya cuando está establecido que el déficit es puro de hierro y que es un déficit que no responde fácilmente a la terapia de hierro oral. Pero medir absorción de hierro como tal es difícil, no se haría. Otro examen importantísimo aquí sería la función renal. Sí. Porque recordemos que el riñón secreta esta hormona eritropoyetina que también estimula la formación de la hemoglobina, los glóbulos rojos, y una enfermedad renal crónica me puede dar anemia. Y en casos ya más extremos, mandaríamos una biopsia de médula ósea si sospechamos que el problema viene de esta región del cuerpo. Quiero hacer otra pequeña aclaración, y es que hay anemias que no mejoran, que se les da hierro, que se les da ácido fólico, y persiste la persona con anemia. Muchas personas que tienen el Helicobacter pylori positivo, esa bacteria que mencionábamos en el tema de gastritis, al erradicarle el Helicobacter pylori les mejora la anemia. Entonces, aquí está este panel de exámenes, claro que hay muchos otros dependiendo pues de la sospecha médica. Claro. Me permiten, hasta ahora de la noche muchas personas deben estar preguntando, pues, ¿quiénes son ustedes? Yo los recuerdo. El doctor Edier Velasco, el doctor Juan Miguel son médicos de la Universidad de Antioquia. El título fundamental es médico cirujano, pero tienen una alta experiencia en atención a pacientes, y no solamente pues sobre anemia, sino pueden expedir certificados médicos, igualmente evaluación de mujeres en embarazo y otra cantidad de enfermedades que se han citado acá. Quienes quieran saber un poco más sobre los servicios y los horarios de atención, en fin, hay un número celular 319-588-0145. Repito,
588-0145. Doctores, ¿mañana qué van a atender o no? Mañana es sábado. Mañana, no, como estamos en toque de queda, Sí. pues eso lo han prolongado mucho, que sí hay, que no hay. Ahorita el gobernador dijo que sí va a estar toque de queda total hasta el lunes, entonces pues difícilmente la gente va a salir. Sí, no. Entonces mañana va a ser pues como un día difícil de atención por eso, pues lo que toque de queda lo respetamos y lo que se debe cumplir la ley. Sí, no, igualmente nosotros no vamos a abrir la tienda naturista en Bello, solamente se va a trabajar los servicios a domicilio y pueden escribir a los correos, en fin. Muy bien, quería preguntarles qué significa cuando ustedes encuentran hematuria. Cuando hay hematuria en una persona, quiere decir que está eliminando sangre por la orina. ¿Por qué? Por una causa renal puede ser. Una infección renal aguda, un problema renal, una enfermedad renal crónica que está avanzando, empieza la hematuria. Un problema prostático, una infección urinaria. La hematuria, ahorita mencioné que las pérdidas sanguíneas pueden llegar a dar anemia, pero una hematuria para dar una anemia tendría que ser sangre pura. Y normalmente la persona no orina sangre pura, aunque hay personas que pueden decir, están orinando gran cantidad de sangre. Pero normalmente es una coloración rojiza a la orina y no alcanzaría a dar una anemia, una hematuria, una coloración rojiza de la anemia. Yo quería aquí decir algo ahorita cuando usted preguntó que cómo se mide el hierro, la absorción. No se puede medir la absorción del hierro, pero la única forma de saber las reservas de hierro con exactitud, el gol estándar, es haciendo una biopsia de médula ósea, pero no se hace. Entonces se hace de forma indirecta con la hemosiderina, transferrina. Pero el método exacto para determinar los niveles, no la absorción, sino los niveles de reserva de hierro, era con una biopsia. La biopsia se manda en casos excepcionales en los que se sospecha ya enfermedad tumoral de la médula ósea, leucemia, mielodisplasias, infiltraciones tumorales de la médula ósea. Entonces sería como otro examen que se haría, pero es más como teórico, no que se realice de rutina. Una biopsia de médula ósea sería un caso muy extremo. ¿Qué significa encontrar las heces con melena? Este tema es muy importante, doctor Holguín, porque los sangrados gastrointestinales, por ejemplo, pacientes con anemias ferropénicas por pérdida de hierro, no está de más, si son repetitivas, mandar colonoscopia y endoscopia, porque estos sangrados, como usted lo menciona, en el caso de la melena son visibles, es decir, es evidente que el paciente está sangrando y que puede esto llevar a una anemia. Pero en muchos casos algunos pacientes están perdiendo sangre por vía intestinal sin saberlo, porque no es evidente al ojo humano. Entonces, en pacientes con casos de anemias ferropénicas crónicas, es muy importante evaluar cómo está el tracto gastrointestinal, tanto el alto como bajo, a ver si hay un sangrado que nos explique esta anemia. Claro. Y la melena es la materia fecal cuando la persona la ve negra. Se va al baño y dicen está negra. No siempre es anemia. Una persona consume un alimento rico en hierro, come muchos vegetales por decir algo, espinaca, lentejas, frijoles, está tomando un suplemento de sulfato ferroso, fumarato ferroso, la materia fecal va a salir negra. Entonces no es que siempre, en vez por alimentación se pone negra, pero cuando hay pérdidas sanguíneas constantes por el tracto digestivo, la materia fecal es persistentemente negra. Esas son las melenas. Entonces lo que le pregunto al paciente, si está sangrando o si tiene sangrado evidente rojo, que sería la rectorragia, cuando sale el chorro de sangre, o la hematoquesia, cuando sale la materia fecal con sangre roja, y la melena cuando sale la sangre digerida, que está negra ya, está digerida en el estómago y sale negra. Hay que preguntarle que si comió morcilla. Sí, exactamente. La forma de diferenciar ahí sería o mandar un coproscópico o sangre oculta en heces.
que eso sí ya me dice si eso que comió fue morcilla o lo que está botando es sangre. Y como le explicaba ahorita ya la imagen, por ejemplo, la colonoscopia. Así es. Sí. Bueno, hay un temor. Muchas personas dicen que la anemia es peligrosa y que de pronto puede terminar en una leucemia. ¿Qué hay de eso de cierto? Bueno, a ver, primero que todo quiero invitar a nuestra audiencia a que consulten con nosotros. Pueden llamar a solicitar su cita de medicina general, cualquier tipo, certificado médico, niños, mujeres embarazadas, los controles prenatales, riesgo cardiovascular, obesidad, problemas de tabaquismo, que tenemos también, estamos ayudando a personas con problemas de adicción al tabaquismo. En fin, cualquier tipo de cita general la puede solicitar 319-588-0145. 319-588-0145. El temor de la gente que se puede convertir en una leucemia o en un cáncer. En un cáncer. Anemia. Sí, a uno le llegan los pacientes y dicen, vea, qué miedo que se me va a convertir en cáncer. Sí. No, realmente lo que ocurre es que, ocurre con muchas personas que dicen, bueno, tengo una anemia hace muchos años y no me la cuadraban y me daban de todo, y por ahí los años cuando fui a mirar tenía leucemia. Y bueno, me enfermé o un vecino se murió, se complicó, le hicieron quimioterapia. Resulta que hay anemias muy severas y de pronto a veces se le hace el examen físico, la investigación con exámenes y de pronto se sospecha por otro lado y no se sospecha la leucemia. Las leucemias a veces dan unos signos en el hemograma y en el extendido de sangre periférica que ya se mencionó ahorita, pero a veces no da esos signos, entonces empieza una anemia leve. ¿Por qué? Porque las leucemias, por ejemplo, es cuando está la médula ósea donde se producen los glóbulos rojos, ahí se producen todas las células sanguíneas que inicialmente el doctor Juan Miguel mencionó, recordando los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, se forman allí dentro del hueso. La leucemia viene de la paz del leucocito, da una cantidad de glóbulos blancos muy alta en la sangre, eso significa la leucemia. Empieza la médula ósea a producir más cantidad de glóbulos blancos y va dejando las otras líneas celulares quieticas, entonces las plaquetas van disminuyendo, que no se producen, los glóbulos rojos no se producen, otro tipo de células leucocitarias tampoco se producen. Y entonces al estar concentrada la producción en una sola línea celular de cierto tipo de glóbulos blancos, como ocurre en la leucemia, que se producen glóbulos blancos en cantidades exageradas y células erróneas, células que no son las normales, crecen desorganizadamente y no crecen los glóbulos rojos, entonces está manifestando la anemia y resulta que es una leucemia, una anemia muy severa, que no corrigen fácil, que da mucho deterioro en la persona, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, por ejemplo cuando hay linfomas. Entonces no es que la anemia se convierta en leucemia, no, es que había un problema ya hematológico maligno anteriormente y esos problemas hematológicos pues bajan las demás líneas celulares, las plaquetas, entonces da una trombocitopenia, da una anemia, da una leucopenia, pues una linfopenia aérea, una neutropenia, que es otro tipo de células sanguíneas. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial entre, pues, con leucemia y anemia? Bueno, como lo explicaba el doctor Edgar, o yo lo explicaba ahorita también, es que no es que la anemia lleve a leucemia, sino que el paciente ya tenía la leucemia, ¿cierto? Y la leucemia le produjo la anemia. Entonces, en estos exámenes que nosotros mandamos, por ejemplo, el principal que yo le comentaba al principio, que es el hemograma, nosotros ya veríamos esas líneas de células blancas altas. Hay enfermedades que se parecen a leucemia, como por ejemplo el síndrome mielodisplásico, que no se sabe bien si es del todo una leucemia. Eso sería un posible diagnóstico diferencial. Y en este síndrome pues también puede cursar con anemia y hay un desorden porque puede haber leucocitosis, es decir, muchas células, glóbulos blancos, como también puede haber muchas plaquetas. Entonces, eso depende, la biopsia de la médula ósea
que es el que ya me da el diagnóstico definitivo, pero como explicábamos ahorita, es un examen que no se manda de rutina, se manda ya cuando hay una sospecha de cosas mucho más graves. ¿El dormir mucho anemia? Bueno, yo creo que esta pregunta va un poco con la línea de la anterior. Sí. Es como, no sé si ustedes recuerdan el programa de diabetes que hicimos, que la gente pensaba que hay mucha gente que piensa que poner la insulina es lo que los deja ciegos, y no es la misma diabetes lo que los dejaba ciegos. Eso es un poquito el caso con esta pregunta. No es que dormir mucho de anemia, sino que, como lo explicábamos ahorita, esa falta de oxigenación de los tejidos lo que da es esa sensación de debilidad, esa sensación de somnolencia, porque como el oxígeno es la parte fundamental que usan las células de los órganos para producir energía, y como se está suministrando de forma deficiente, entonces básicamente los órganos se van como apagando. Entonces ahí está la razón de la somnolencia que produce la anemia, no siendo lo contrario. El dormir mucho no es que de una enfermedad, sino que puede ser el signo de una enfermedad, pero esto es un signo complicado porque lo comparten otras enfermedades como por ejemplo el hipo o hipertiroidismo, los trastornos psiquiátricos como ahorita lo mencionaba, por ejemplo la depresión da mucha somnolencia. Entonces no es que esta sea la causa de las enfermedades, sino que es una consecuencia de ellas. Uh-huh. Muchas personas se están preguntando, no exactamente, pero en general, ¿cuáles serían pues, los tratamientos para la anemia? O para los diferentes tipos de anemia. Para la anemia los tratamientos son, pues, como ya mencionamos, el hierro. En cualquiera de sus presentaciones, que ya uno se la prescribe pues de la forma farmacéutica, pero ferropénica, que es la principal, hierro. Para el tipo de anemia por enfermedad crónica, que es la segunda más común, o sea, por personas que tienen una enfermedad de base y por el mismo estado de inflamación de la enfermedad que genera el organismo esta anemia, hay que buscar la causa que está causando que esta anemia para nivelarla, para que la misma enfermedad, porque no falta nada, la anemia por enfermedad crónica lo que hay es una disminución en la utilización del hierro, el hierro está ahí, porque el organismo no es capaz de utilizarlo por la misma inflamación. Entonces en la enfermedad crónica es como estabilizar la enfermedad de base. En la enfermedad anémica por megaloblástica, que es por deficiencia de ácido fólico o vitamina B12, uno lo que da en tratamientos, si falta la vitamina B12, se le da vitamina B12 junto con el ácido fólico, porque la vitamina B12 no se da sola, porque a veces empeora síntomas neurológicos, no se sabe por qué causa, pero empeora el déficit neurológico que ya traía, porque recuerde que ahorita mencioné que el déficit de vitamina B12 interviene en el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, si la persona venía con el sistema nervioso, con su déficit de vitamina B12 y no le repone el ácido fólico, a veces aumentan como estos síntomas. Y además el déficit de vitamina B12 también tiene de por sí una disminución de ácido fólico dentro de la célula. Se da vitamina B12 y ácido fólico. Cuando el déficit es de ácido fólico solamente, se puede reponer el ácido fólico solamente. Hay otras enfermedades anémicas que son las hemolíticas, autoinmunes, que ya tienen otros tipos de tratamientos más avanzados, con esteroides, con incluso hospitalizaciones, anemias por sangrados uterinos, hemorragias menstruales, entonces hay que hacerle grados o hacer cirugía para miomas, o si es un sangrado digestivo, una úlcera gástrica, hay que ir a hacer un procedimiento intrahospitalario, obviamente. La embolización de la arteria que está sangrando. Entonces, dependiendo pues de esto, pero ya como sabemos que los principales tipos de anemia se van a saber con anemia ferropénica, estabilizando la enfermedad de base, o con vitamina B12 más ácido fólico, o con ácido fólico. Básicamente son los tratamientos, y una dieta adecuada también. Si la persona tiene una dieta que no es adecuada, se van disminuyendo las reservas de hierro, ácido fólico, vitamina B12. Los alimentos que contienen hierro y los que contienen vitamina B12 son muy similares.
Es el pescado, la carne, los huevos, la leche, el hígado. El ácido fólico, por ejemplo, está mucho en el aguacate, en los cereales secos, en el arroz integral, en la brócoli. Claro que estos alimentos tampoco se deben usar de exceso, porque el exceso de hierro, por ejemplo, produce también enfermedades severas. El exceso de hierro, que es la hemocromatosis, la hemosiderosis, puede causar daño hepático, por ejemplo. Entonces, el médico debe hablar con el paciente y no excederse tanto en la dieta como en las pastillas de hierro, como de los otros nutrientes, para no causar también irnos hacia el otro lado, causar una enfermedad por exceso. Una pregunta de salud ocupacional, algo así. ¿Qué tan incapacitante es la anemia en general? Bueno, si es una anemia... Siga. Bueno. Sí. Una persona con una anemia que es muy severa puede llegar al punto en que no es capaz, he tenido esos pacientes que no son capaces de levantarse de la cama. Están tan débiles, es tanta la astenia, adinamia, o sea, debilidad en general, que no pueden, se cansan. Como no hay el transporte de oxígeno adecuado, se asfixian, lo que se llama disnea, las palpitaciones. Hay una parte que no mencionamos ahorita, y es que anemias muy severas con hemoglobinas en cierto nivel requieren incluso transfusión, porque pueden llegar incluso a la muerte. Entonces, los niveles de qué tan incapacitante es son muy variables, dependiendo del valor y de la celeridad de la anemia, ¿cierto? De qué tan rápido se instaura y qué tanto se agrava. Hay anemias que requieren una hospitalización inmediata, pero otras son crónicas, van con el tiempo, porque una anemia pues normalmente no va a ser aguda. Es aguda cuando hay destrucción celular masiva por alguna enfermedad inmune, pérdidas sanguíneas agudas, una hemorragia por algún motivo. Pero pues la persona con anemia tampoco es que no vaya a poder vivir su vida diaria, ¿no? Ahí están y mantienen su anemia, su fatiga, su cansancio algunos, otros no sienten mucho. Pero incapacitante pues esa pues grandemente incapacitante, no. Hay traumas, accidentes en los cuales hay una gran hemorragia. ¿Cómo se procede en esto? ¿De qué depende que llegue a un centro de urgencia? Bueno, es que depende del trauma. Por ejemplo, en pérdidas masivas, de ruptura de grandes arterias, puede que no se defina la necesidad de transfusión o de cirugía por el nivel de hematocrito y hemoglobina, sino por la velocidad a la que se está perdiendo este mismo. Y en traumas grandes, la volemia, es decir, esos 4 o 5 litros de sangre se pueden perder en un minuto. Entonces, depende de qué tan grande es la arteria afectada y el sangrado, habrá que definir cirugía inmediata, porque puede sobrevenir de manera muy acelerada la muerte. Entonces, el médico tendrá que evaluar qué tan severo es el trauma, y no es tan, en ese caso no sería tanto el criterio de la anemia, sino la severidad de la arteria afectada la que llevaría tanto a transfundir como a operar. Muy bien, doctor Juan Miguel. Estamos ya haciendo la finalización de esta intervención. Estuvo bien para haber sido la virtualidad, ¿no? Sí, estuvo bien, hubo buena... Sí, buen sonido, me parece. Buen sonido, sí. Sí, les agradezco por la información. Las personas interesadas en consultar, no sé, o simplemente ahí en ese número 319-588-0145, 319-588-0145, preguntan los horarios de atención, digamos, la disponibilidad, y de pronto preguntan que si atienden tal situación o la expectativa que tengan algunos pacientes. Muy bien, entonces quedan 8 días, volvemos a hablar. Muchas gracias, doctor Urbino. Un gran saludo a nuestros oyentes. Los esperamos por allá en Bello con los brazos abiertos. Doctor Edier. Gracias, doctor, por su invitación. Aquí estamos nosotros muy comprometidos con nuestra audiencia, siempre los fines de semana brindándole
información acerca de enfermedades cotidianas dentro del vocabulario de las personas para aclarar sus dudas, el curso general de la enfermedad y de pronto así comprender más qué es lo que se le está tratando cuando van donde su médico y le dicen tiene una anemia, tiene una diabetes, tiene una enfermedad tiroidea, y muchas veces a la persona no le explican qué tiene. Nosotros estamos para eso, para que la persona se pueda educar un poquitico y saber qué es lo que le están tratando. A mayor información, más posibilidades de prevención. Es cierto. Claro, bueno, muchas gracias, pues. Entonces, estamos ahí pendientes. Hasta luego. Pues, doctor Holguín, gracias, hasta luego. Y esperamos para a la audiencia en el consultorio. Muy bien.